Cuando Martina, de 6 años, se acercó al hombre más rico de la ciudad con lágrimas en los ojos y le suplicó que ayudara a su mamá, él no tenía idea de que aquella pequeña cambiaría su vida para siempre. Lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. Era un viernes por la tarde cuando Alejandro Ramírez bajó de su Mercedes negro frente al edificio corporativo más alto de la ciudad. A sus 42 años había construido un imperio financiero que lo convirtió en uno de los hombres más adinerados del país, pero también en uno de los más solitarios. Su vida se había reducido a reuniones ejecutivas, cifras millonarias y decisiones que afectaban a miles de empleados, pero hacía años que no sentía una conexión real con otra persona. Llevaba puesto su traje italiano de $3,000 como si fuera una armadura, caminando con la confianza de quien cree que el dinero puede comprar casi todo: respeto, lealtad, incluso amor. O al menos eso pensaba. Sus pasos resonaban en el mármol del vestíbulo mientras se dirigía al ascensor privado que lo llevaría al piso 50, donde tenía una reunión crucial con inversionistas extranjeros. Pero el destino tenía otros planes. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 15 por un fallo técnico, Alejandro suspiró con frustración. Odiaba los imprevistos, detestaba perder el control y definitivamente detestaba tener que usar las escaleras. Pero mientras caminaba hacia la salida de emergencia, una vocecita lo detuvo en seco. «Disculpe, señor». Alejandro se volteó y vio a una niña pequeña, no debía tener más de 6 años, parada junto a los asientos del área de espera. Tenía el cabello castaño recogido en 2 coletas despeinadas. Llevaba un vestido azul que había visto mejores días y sus zapatos estaban gastados, aunque limpios. Pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos, grandes, expresivos, llenos de una tristeza que no debería existir en el rostro de una niña tan pequeña. «¿Qué haces aquí, niña?», preguntó Alejandro, mirando alrededor, buscando algún adulto responsable. «¿Dónde están tus padres?». La niña dio unos pasos hacia él. Alejandro pudo ver que había estado llorando. Sus mejillas estaban manchadas de lágrimas y sostenía con fuerza un papel arrugado en sus pequeñas manos. «Mi mamá está arriba, en el piso 18», respondió con voz temblorosa. «Está buscando trabajo, pero está muy enferma y no puede trabajar bien». Alejandro frunció el ceño. El piso 18 albergaba varias pequeñas empresas, principalmente oficinas de contabilidad y bufetes. No entendía por qué una mujer enferma buscaría trabajo allí, pero tampoco era asunto suyo. «Mira, pequeña, estoy seguro de que tu mamá puede arreglársela sola. Tengo una reunión muy importante, y por favor». La niña lo interrumpió con la voz quebrada. «Usted parece una persona importante, como alguien que puede ayudar. Mi mamá necesita trabajo porque necesitamos dinero para sus medicinas, pero se desmaya mucho y nadie quiere contratarla». Alejandro se detuvo. Había algo en la desesperación pura de esa niña que atravesó todas sus defensas. Durante años había sido abordado por personas que querían algo de él: dinero, favores, inversiones. Nunca había visto una necesidad tan genuina, tan cruda, reflejada en el rostro de un niño. «¿Cómo te llamas?», preguntó, arrodillándose para estar a su altura. Martina respondió limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «Mi mamá se llama Isabel». «¿Y qué tipo de trabajo está buscando tu mamá?». «Cualquier cosa», respondió rápido. «Sabe hacer muchas cosas: limpiar, cocinar, cuidar niños». Trabajaba en una oficina antes de enfermarse, pero la despidieron cuando empezó a faltar por ir al médico. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. No era solo compasión, se dijo a sí mismo. Era curiosidad. Hacía años que no interactuaba con gente común, personas que luchaban por necesidades básicas en lugar de lujos. «Martina, ¿qué enfermedad tiene tu mamá?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas otra vez. «Los doctores dicen que tiene un problema en el corazón. Necesita una operación, pero cuesta mucho dinero. Nosotras no tenemos». «¿Y tu papá?», preguntó Alejandro. «No tengo papá», respondió Martina con total naturalidad. «Siempre hemos sido solo mi mamá y yo». Alejandro se quedó en silencio un momento, procesando la información. Una madre soltera, enferma, buscando trabajo desesperadamente para mantener a su hija y pagar un tratamiento médico que probablemente costaría más de lo que ella podría ganar en años. «Martina, ¿por qué me estás contando esto a mí?». La niña lo miró con esos ojos enormes y sinceros. «Porque cuando lo vi bajar de su carro bonito y con ese traje elegante, pensé que tal vez usted podría ayudar a mi mamá a conseguir trabajo. Ella es muy buena trabajando, se lo prometo. Solo necesita que alguien le dé una oportunidad».
Alejandro sintió algo que no había experimentado en años. La sensación de ser realmente necesario, no por su dinero o sus conexiones, sino por su humanidad. Esta niña no sabía quién era él, no sabía cuánto dinero tenía, simplemente veía a un adulto que podía ayudar. ¿Sabes qué, Martina? Vamos a subir al piso 18 y a conocer a tu mamá. Los ojos de Martina se iluminaron como si hubiera visto un milagro. ¿En serio va a ayudar? Vamos a ver qué podemos hacer, respondió Alejandro, y por primera vez en años canceló mentalmente su reunión millonaria. Algo le decía que lo que estaba a punto de descubrir en el piso 18 sería más importante que cualquier contrato que pudiera firmar. Mientras subían en el ascensor, Martina le contó más sobre su vida. Vivían en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Su mamá trabajaba en 2 empleos antes de enfermarse y ella asistía a la escuela pública del barrio. Hablaba con la sabiduría de alguien que había crecido demasiado rápido, pero mantenía la inocencia de una niña que todavía creía que los adultos podían resolver cualquier problema. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande, Martina?, preguntó Alejandro mientras las puertas del ascensor se abrían en el piso 18. Doctora, respondió inmediatamente, para poder curar a mi mamá y a otras mamás que estén enfermas. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Esta niña, que había visto más dificultades en sus 6 años que muchos adultos en toda su vida, todavía soñaba con ayudar a otros. Al salir del ascensor, Martina lo guió por el pasillo hasta una pequeña sala de espera donde una mujer estaba sentada en una silla de plástico, claramente agotada después de un día largo de entrevistas infructuosas. Isabel Morales tenía alrededor de 30 años, pero el cansancio y la enfermedad la hacían verse mayor. Era delgada, demasiado delgada, y tenía ojeras profundas bajo los ojos. Cuando vio a Martina acercarse acompañada por un hombre desconocido, su rostro se iluminó con una sonrisa que transformó completamente su apariencia. Martina, ¿dónde estabas? Me tenías preocupada. Mamá, este señor me ayudó. Quiere hablar contigo sobre trabajo. Isabel se levantó rápidamente, pero Alejandro notó que tuvo que sujetarse de la silla para mantener el equilibrio. Extendió su mano hacia él con una sonrisa nerviosa. Señor, gracias por ayudar a mi hija. Soy Isabel Morales. Espero que Martina no lo haya molestado. Alejandro estrechó su mano, notando que estaba fría y temblorosa. Para nada. De hecho, me ha contado que está buscando trabajo. Sí, señor. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Tengo experiencia en administración, pero puedo aprender lo que sea necesario. Puede venir a mi oficina mañana. Creo que podríamos tener algo que le interese. Isabel parpadeó, incrédula. ¿En serio? ¿Qué tipo de trabajo? Alejandro no lo sabía, no lo había planeado ni pensado en las implicaciones. Solo sabía que no podía permitir que esta mujer y su hija siguieran luchando solas. Eso lo discutiremos mañana. Puede estar en el edificio Ramírez y asociados a las 9 de la mañana. Isabel asintió vigorosamente y Alejandro notó lágrimas de alivio en sus ojos. Le entregó su tarjeta de presentación y, cuando Isabel leyó el nombre, se quedó paralizada. Alejandro Ramírez, el dueño de Ramírez y Asociados. El mismo que había visto tantas veces en las noticias, intocable, inaccesible, y que, sin embargo, estaba allí para ellas. Señor Ramírez, dijo Isabel, sin poder contener el aliento. No sé qué decir. Martina, ¿te das cuenta de con quién estabas hablando? La niña miró entre su mamá y Alejandro, confundida. Es alguien importante. Muy importante, mi amor, susurró Isabel, y luego miró a Alejandro con una mezcla de gratitud e incredulidad. Señor Ramírez, no sé cómo agradecerle. No me agradezca todavía, respondió Alejandro. Hablamos mañana. Mientras bajaba en el ascensor, Alejandro se preguntó qué había hecho. Había construido su imperio sobre la lógica, la estrategia, la planificación meticulosa. Pero en una sola tarde, una niña de 6 años lo había hecho tomar una decisión completamente emocional, y por primera vez en años se sintió vivo. Pasó toda la noche despierto, algo que no le ocurría desde hacía más de una década por razones distintas al trabajo. Esta vez no eran números ni proyecciones lo que ocupaba su mente, sino el rostro de una niña pequeña pidiendo ayuda para su madre enferma. A las 6 de la mañana, cuando normalmente habría estado revisando los mercados asiáticos, se encontraba investigando en Internet sobre problemas cardíacos en mujeres jóvenes. Lo que descubrió lo perturbó más de lo que esperaba. Los tratamientos eran costosos, complicados y, sin seguro médico adecuado, muchas personas simplemente no podían acceder a ellos.
A las 8:30 de la mañana, Alejandro estaba en su oficina en el piso 50, pero en lugar de prepararse para reuniones ejecutivas, había cancelado toda su agenda. Su asistente, Carmen, una mujer eficiente de 45 años que trabajaba con él desde hacía 8 años, lo miraba con curiosidad. «Señor Ramírez, ¿está seguro de que quiere cancelar la reunión con los inversionistas de Tokio? Llevamos meses preparando esta presentación. Reagenda para la próxima semana», respondió sin levantar la vista de su computadora. «Hoy tengo algo más importante que hacer». Carmen frunció el ceño. En 8 años nunca había visto a Alejandro priorizar algo por encima de los negocios. ¿Puede decirme de qué reunión se trata que sea tan importante? «Una entrevista de trabajo», respondió Alejandro, y Carmen se quedó completamente confundida. ¿Una entrevista de trabajo? ¿No es eso responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos? «Esta es especial», dijo finalmente, levantando la vista. «Carmen, cuando llegue Isabel Morales, tráigala directamente a mi oficina y por favor ofrézcale algo de beber, café, té, lo que prefiera». Carmen asintió, aunque estaba claro que no entendía nada de lo que estaba sucediendo. «¿Qué posición está considerando para la señora Morales?» Alejandro hizo una pausa. Era una excelente pregunta, para la cual no tenía respuesta. «Ya veremos», murmuró. A las 9 en punto, Carmen tocó la puerta de su oficina. «Señor Ramírez, la señora Morales ha llegado». «Que pase», respondió Alejandro, poniéndose de pie detrás de su escritorio. Isabel entró nerviosa, llevando una carpeta que probablemente contenía su currículum. Se había arreglado lo mejor que pudo, pero Alejandro pudo notar que su ropa, aunque limpia y presentable, había visto mejores días. Lo que más lo impresionó fue que, a pesar de estar visiblemente enferma y nerviosa, mantenía una dignidad que muchos de sus ejecutivos mejor pagados no poseían. «Señor Ramírez, buenos días. Gracias por recibirme. Por favor, siéntese», dijo Isabel. Alejandro indicó la silla frente a su escritorio. «¿Cómo está Martina esta mañana?» Isabel sonrió y toda su expresión se suavizó. «Está muy emocionada. Anoche no paraba de hablar sobre el señor amable que iba a ayudar a mamá a conseguir trabajo. ¿Sabe ella lo grave que es su situación médica?», preguntó Alejandro con suavidad. La sonrisa de Isabel se desvaneció. «Sabe que estoy enferma, pero no sabe todo. Es muy pequeña aún. Hábleme de su condición», pidió Alejandro con gentileza. Isabel respiró profundo. «Tengo cardiomiopatía dilatada. Básicamente, mi corazón se ha debilitado y agrandado. Necesito un trasplante, pero mientras esperamos un donante compatible, debo tomar medicamentos muy costosos para mantenerlo funcionando». «¿Cuánto tiempo le han dado los doctores?» «Sin tratamiento, tal vez unos meses. Con tratamiento podría vivir varios años, hasta que encontremos un donante», continuó Isabel, haciendo una pausa, y Alejandro pudo ver cómo se formaban lágrimas en sus ojos. «Pero los medicamentos cuestan $3,000 al mes, y eso sin contar las consultas y los exámenes». Alejandro sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. $3,000 al mes era lo que gastaba en un almuerzo en restaurantes caros. Para él era una cantidad insignificante, pero para Isabel era la diferencia entre la vida y la muerte. «¿Qué pasará con Martina si usted no lo sabe?», susurró Isabel. «No tengo familia», continuó. «Su padre se fue cuando supo que estaba embarazada. Martina no tiene a nadie más que a mí». Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo él. Había construido su fortuna siendo pragmático, calculador, siempre pensando en el beneficio a largo plazo, pero ahora estaba considerando algo que desafiaba toda su lógica empresarial. Isabel, ¿qué hacía antes de enfermarse? «Era administradora en una empresa de importaciones», respondió Isabel. «Manejaba inventarios, coordinaba con proveedores y supervisaba al personal de almacén. Era buena en mi trabajo, señor Ramírez. Nunca llegué tarde, nunca falté a menos que fuera absolutamente necesario». «¿Por qué la despidieron?» Isabel bajó la mirada. «Cuando comenzaron los síntomas, empecé a desmayarme en el trabajo. Al principio pensé que era estrés, pero luego comenzó a ocurrir más seguido. Mi supervisor dijo que era demasiado arriesgado tener a alguien que podía colapsar en cualquier momento». «¿Tiene su currículum?» Isabel le entregó la carpeta que había estado sosteniendo. Alejandro la revisó rápidamente y se sorprendió con lo que encontró. Isabel tenía un título en administración de empresas, varios cursos de capacitación y referencias excelentes de todos sus trabajos anteriores.
Estaba sobrecalificada para la mayoría de los trabajos que había estado solicitando. Cuando estás desesperada, no puedes ser exigente, comentó Alejandro. Necesito cualquier trabajo que pueda hacer sin poner en riesgo mi salud, respondió Isabel. Alejandro tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Isabel y Martina, sino también la suya propia. Isabel, quiero ofrecerle un trabajo, dijo. Pero antes de que acepte, necesito que entienda algo. No es caridad, es una posición real con responsabilidades reales. Necesito a alguien que supervise la administración de mi casa, coordine con el personal de limpieza, maneje entregas, supervise reparaciones menores. Es un trabajo que puedo hacer desde casa la mayor parte del tiempo, con horarios flexibles. Isabel parpadeó, incrédula. ¿En serio? ¿Qué tipo de salario estaría ofreciendo? $5,000 al mes, respondió Alejandro. Más seguro médico completo para usted y Martina. Isabel quedó completamente inmóvil. ¿Perdón? $5,000? Sí, afirmó Alejandro. Y el seguro médico cubrirá todos sus tratamientos, incluida la cirugía si necesita el trasplante. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabel. Señor Ramírez, eso es demasiado generoso. ¿Por qué haría algo así por una extraña? Alejandro pensó en Martina, en sus ojos llenos de esperanza, en la confianza que había depositado en él. Le recordó algo que había olvidado. Algunas cosas son más importantes que los números en una cuenta bancaria. No sé qué decir, susurró Isabel. Es como un milagro. Hay una condición, añadió Alejandro. Necesito que se enfoque en cuidar su salud. Nada de trabajar cuando se sienta mal, nada de ocultar síntomas. Su prioridad número 1 es recuperarse. Isabel asintió vigorosamente. Sí, por supuesto, señor Ramírez. No sé cómo agradecerle. Cuidaré de mí y de Martina. Eso será suficiente. Alejandro pasó la siguiente hora explicándole los detalles del trabajo, presentándole a Carmen, quien la ayudaría con los trámites del seguro médico y organizando que comenzara el lunes siguiente. Cuando Isabel estaba a punto de irse, se volvió hacia él con una expresión que Alejandro no pudo interpretar completamente. Señor Ramírez, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Tiene usted hijos? Alejandro sintió una punzada de algo que no experimentaba desde hacía años. No, nunca me casé. Nunca tuve tiempo para una familia. Debería saber que habría sido un padre maravilloso, dijo Alejandro con un suspiro. Isabel respondió suavemente. Lo que está haciendo por Martina y por mí, no todos los hombres tienen esa bondad en el corazón. Después de que Isabel se fue, Alejandro se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana a la ciudad que se extendía debajo. Carmen entró con una taza de café. Señor Ramírez, ¿puedo preguntarle qué acaba de pasar? Alejandro tomó la taza y sonrió, algo que Carmen no había visto en años. Acabo de hacer la mejor inversión de mi vida, Carmen dijo, y ni siquiera tiene que ver con dinero. Esa noche, Alejandro se fue a casa temprano por primera vez en años, pero en lugar de dirigirse a su mansión vacía, se detuvo en una juguetería. Había algo que necesitaba hacer. Mientras caminaba entre los pasillos llenos de juguetes, se dio cuenta de que no tenía idea de que les gustaba a las niñas de 6 años. Pero cuando vio una casa de muñecas grande con muebles diminutos, algo dentro de él le dijo que era perfecta. Al día siguiente, cuando el regalo fue entregado a la dirección de Isabel, venía acompañado de una nota para Martina. Gracias por recordarme que los mejores milagros vienen en paquetes pequeños. Pero Alejandro no sabía que el verdadero milagro apenas estaba comenzando. 3 semanas después de haber contratado a Isabel, Alejandro se encontró haciendo algo que nunca había hecho en sus 42 años, salir temprano del trabajo para cenar con alguien que no fuera un cliente o socio de negocios. Isabel había resultado ser exactamente lo que había prometido, eficiente, responsable y completamente dedicada. Había reorganizado toda la administración de la casa con una precisión que impresionó incluso a Alejandro, conocido por sus estándares imposiblemente altos. Los proveedores llegaban a tiempo, las reparaciones se completaban sin demoras, y por primera vez en años, Alejandro no tenía que preocuparse por los detalles domésticos que siempre habían sido una molestia. Pero más que eso, Isabel había traído algo a la vida de Alejandro que él no sabía que necesitaba. Una sensación de propósito que iba más allá del éxito financiero. Su casa, una mansión moderna de 5 habitaciones que siempre había sentido demasiado grande y vacía, ahora tenía vida. Había risas en los pasillos, el aroma de comida casera en la cocina y una calidez que ninguna cantidad de dinero había podido comprar. Tío Alejandro,
La vocecita de Martina resonó por toda la casa cuando él entró por la puerta principal. En las 3 semanas que habían trabajado juntos, la niña había empezado a llamarlo así de manera natural, y él había descubierto que no había sonido en el mundo que le gustara más. Martina apareció corriendo por el pasillo con su vestido escolar un poco arrugado después de un día de juegos, y su mochila arrastrándose detrás de ella. Se lanzó a sus brazos con la confianza total de un niño que sabe que será recibido con amor. «Mamá está preparando tu comida favorita», anunció, abrazándolo fuertemente alrededor del cuello. «¿Y cuál es mi comida favorita?», preguntó Alejandro, cargándola mientras caminaban hacia la cocina. «Pollo con arroz. Mamá dice que es lo que más te gusta porque nunca dejas nada en el plato». Alejandro miró a Isabel, quien estaba junto a la estufa con una sonrisa divertida. Llevaba un delantal sobre su ropa de trabajo y, a pesar de verse todavía frágil debido a su condición, había ganado algo de peso y color en las mejillas desde que había comenzado el tratamiento médico. «¿Cómo sabes que es mi comida favorita?», preguntó Alejandro, dejando a Martina en el suelo. «Porque es lo único que no dejas en el plato cuando Carmen te prepara comida», respondió Isabel sin voltear, removiendo algo que olía increíblemente bien. «Los ejecutivos siempre dejan algo, pero tú terminas todo el pollo con arroz». Alejandro se rió, sorprendido por la observación. Era cierto, aunque no se había dado cuenta de que alguien había estado prestando atención a sus hábitos alimenticios. «Eres muy observadora». «Tengo que serlo. Es mi trabajo asegurarme de que estés bien cuidado», dijo Isabel, y había algo en su tono que sugería que para ella este trabajo era mucho más que una simple obligación laboral. «¿Puedo ayudar con la cena?», preguntó Alejandro, aflojándose la corbata. Isabel se volteó con genuina sorpresa. «¿Tú quieres cocinar?». «Nunca he cocinado en mi vida», admitió Alejandro, «pero siempre he querido aprender». «Yo te enseño», exclamó Martina, saltando de emoción. «Yo sé hacer muchas cosas. Sé hacer huevos revueltos, sándwiches de mantequilla de maní y hasta panqueques». Durante la siguiente hora, Alejandro se encontró en una situación completamente nueva, siendo enseñado por una niña de 6 años a hacer huevos revueltos mientras Isabel preparaba el resto de la cena. Martina se había subido a una silla para alcanzar el mostrador, dirigiéndolo con la seriedad de un chef profesional. «No, tío Alejandro», corregía pacientemente. «Tienes que mover la cuchara así, en círculos, o se van a quemar». Alejandro siguió sus instrucciones religiosamente, pero aún así logró quemar los primeros huevos. Puso demasiada sal en los segundos y los terceros salieron demasiado líquidos. Pero cuando finalmente logró un lote comestible, Martina aplaudió como si lo hubiera logrado el mayor triunfo del mundo. «Están perfectos, tío Alejandro. Eres el mejor cocinero». «No sé si soy mejor», vio Alejandro, limpiándose las manos en el delantal que Isabel le había puesto, «pero definitivamente soy el estudiante más entusiasta que has tenido». Isabel los observaba desde la estufa con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. «Martina es una maestra muy exigente», dijo. «A mí me tomó semanas aprender a hacer huevos como a ella le gustan». «¿Mamá también tuvo que aprender a cocinar?», preguntó Alejandro, curioso. «Sí», respondió Martina. «Mamá dice que cuando era joven, lo único que sabía hacer era quemar agua». «Martina», protestó Isabel riéndose. «No le cuentes todos mis secretos». «¿Qué más no sabe hacer mamá?», preguntó Alejandro conspiradoramente. «No sabe manejar bicicleta», anunció Martina triunfalmente. «Eso tampoco lo sabía», exclamó Isabel, riendo tanto que no pudo sonar verdaderamente molesta. Mientras cenaban juntos en la mesa de la cocina, Alejandro se dio cuenta de que esa era la primera vez en años que tenía una conversación durante la cena que no involucrara negocios, dinero o estrategias corporativas. En lugar de eso, escuchaba sobre el día de Martina en la escuela, sobre su mejor amiga Sofía que había perdido un diente y sobre la maestra que había llevado a su perro a clase. «Martina me contó algo interesante hoy», dijo Isabel, sirviendo más arroz en el plato de Alejandro. «¿Qué te contó? ¿Qué le dijiste a su maestra que ibas a su obra de teatro la próxima semana?» Alejandro casi se atragantó con el pollo. «Eso hice». «Sí, Martina», exclamó ella con los ojos brillando de emoción. «Le dijiste a la señorita María que ibas a venir a ver mi obra. Voy a hacer un árbol». Alejandro miró a Isabel, quien tenía una expresión divertida pero comprensiva. «¿Cuándo es la obra?» «Jueves a las 2 de la tarde», respondió Isabel. «Pero no te preocupes, no tienes que ir. Sé que tienes trabajo importante». «¿Estás bromeando?», dijo Alejandro mirando a Martina con total seriedad. «¿Cómo me voy a perder ver el árbol más hermoso del mundo?
Los ojos de Martina se iluminaron como si hubiera visto fuegos artificiales. ¿En serio? ¿Vas a ir? No me lo perdería por nada en el mundo. Esa noche, después de que Isabel llevó a Martina a su pequeño apartamento, Alejandro se quedó en la cocina limpiando los platos y pensando en lo diferente que se sentía su vida. Por primera vez en años, tenía algo que esperar que no tuviera nada que ver con trabajo, dinero o éxito profesional. Al día siguiente canceló 3 reuniones para asegurarse de que podría ir a la obra de teatro de Martina. Carmen lo miró como si hubiera perdido completamente la cabeza. Señor Ramírez, la reunión con los inversionistas alemanes ha estado programada desde hace 2 meses. Debe reagendarla. Alejandro revisó su correo electrónico y respondió con tranquilidad. Algo más importante surgió. Mucho más importante que una inversión de $50 millones. Carmen se quedó en silencio, estudiando a su jefe. En 8 años trabajando con él, nunca lo había. Carmen parpadeó, sorprendida. «Disculpe, ¿ha oído bien?» Alejandro sonrió. «Sí, he perdido completamente la cabeza», dijo. «Y no me importa». El jueves llegó y Alejandro se encontró sentado en una pequeña silla de plástico en el aula de primer grado de la escuela primaria local, rodeado de padres y familiares. Era el único hombre en traje de $3,000 y definitivamente el único millonario en la habitación, pero no podría haber estado más feliz. «¿Es usted el papá de Martina?», preguntó una mujer sentada a su lado. «Soy su tío, Alejandro», respondió, sorprendiéndose de lo natural que sonaba esa palabra saliendo de sus labios. «Ella no para de hablar de usted», continuó la mujer. «Dice que usted es el mejor tío del mundo». Alejandro sintió una calidez extendiéndose por su pecho. «Ella es la mejor sobrina del mundo». Cuando las cortinas se abrieron, vio a Martina parada en el escenario con un disfraz de árbol hecho en casa, sosteniendo sus brazos como ramas y con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Alejandro sintió algo que nunca había experimentado, orgullo paternal puro. «Ese es mi tío Alejandro», gritó Martina desde el escenario, rompiendo completamente su personaje de árbol para saludarlo con una de sus ramas. Alejandro saludó de vuelta, sin importarle que todos los demás padres se voltearan a mirarlo. En ese momento no era el CEO de una corporación multimillonaria. Era simplemente el tío orgulloso de una niña extraordinaria. La obra era una historia sobre la importancia de cuidar la naturaleza. Martina, como el árbol sabio, tenía que dar consejos a los otros niños sobre cómo proteger el medio ambiente. Cuando llegó su momento de hablar, se aclaró la garganta con toda la seriedad de una actriz profesional. «Yo soy el árbol sabio», declaró con voz fuerte y clara. «He vivido muchos años y he visto muchas cosas. Sé que debemos cuidar la naturaleza porque es nuestro hogar». Alejandro, sin poder evitarlo, comenzó a grabar con su teléfono. Quería capturar cada momento, cada expresión, cada palabra. Después de la obra, Martina corrió hacia él, todavía con su disfraz de árbol. «Tío Alejandro, ¿viniste?» «Fui un buen árbol». «Fuiste el mejor árbol que he visto en mi vida», dijo Alejandro, levantándola en brazos. «Estoy tan orgulloso de ti. Podemos celebrar. Podemos ir por un helado». Alejandro miró a Isabel, quien había estado observando desde el fondo del salón con lágrimas de alegría en los ojos. Ella asintió con una sonrisa. «Por supuesto. Vamos a celebrar». En la heladería, mientras Martina devoraba un helado de chocolate triple con chispas de colores, le contó a Alejandro sobre todo lo que había practicado para la obra, sobre sus amigos en la escuela y sobre la tarea que tenía que hacer esa noche. «Tío Alejandro», dijo entre cucharadas de helado, «¿tú tienes familia?» «Bueno, tengo a ustedes 2», respondió él. «¿Pero tú tienes mamá y papá?», preguntó Martina, con la inocencia directa de un niño. Alejandro sintió una punzada de tristeza. «Mis padres murieron cuando yo era joven. No tengo hermanos ni hermanas». «Entonces, ¿estabas solo?» «Sí, he estado solo por mucho tiempo». Martina puso su pequeña mano sobre la de él. «Bueno, ya no estás solo. Ahora tienes a mí y a mamá». Alejandro sintió lágrimas picándole los ojos. «Tienes razón. Ahora tengo la mejor familia del mundo». «¿Sabes qué, tío Alejandro?», continuó Martina. «Mamá dice que a veces la familia no es solo la gente que nace contigo, sino la gente que elige quedarse contigo». Las palabras de la niña golpearon a Alejandro como un rayo. Durante toda su vida había pensado que la familia era algo que se tenía o no se tenía. Nunca había considerado que podría ser algo que se construye, algo que se elige. «Tu mamá es muy sabia», Alejandro murmuró. «Sí, mamá sabe muchas cosas», dijo Martina,
pero dice que tú también sabes cosas importantes. ¿Cómo qué? Como ser amable con la gente que necesita ayuda, como hacer huevos revueltos, como ser el mejor tío del mundo. Esa noche, después de llevar a Isabel y Martina a casa, Alejandro se quedó despierto pensando en las palabras de la niña. Por primera vez en su vida no se sintió solo. Tenía una familia elegida, formada no por sangre, sino por amor, necesidad mutua y la simple decisión de cuidarse unos a otros. Al día siguiente llamó a su abogado. «Necesito que redactes algunos documentos», dijo. «Quiero establecer un fideicomiso para educación y asegurarme de que Isabel Morales y Martina estén protegidas financieramente, pase lo que pase». «¿Qué tipo de protección está considerando?», preguntó el abogado. «La completa», respondió Alejandro. «Quiero que sepan que siempre van a estar seguras, porque he aprendido algo que todo mi dinero y éxito no me enseñaron. La verdadera riqueza no se mide en números, sino en las personas que eligen amarte y quedarse contigo, pase lo que pase». Y por primera vez en su vida, Alejandro se sintió verdaderamente rico. 2 meses después de la obra de teatro, Alejandro había establecido una rutina que jamás pensó posible. Cada mañana, antes de ir al trabajo, desayunaba con Isabel y Martina. Cada tarde llegaba a casa con la expectativa de escuchar sobre su día. Y cada noche, después de que Isabel llevara a Martina a su apartamento, se quedaba en su cocina preguntándose cómo había vivido tanto tiempo sin esa calidez familiar. Los tratamientos médicos de Isabel mostraban resultados prometedores. El doctor Ramírez, cardiólogo contratado por Alejandro, había ajustado sus medicamentos y desarrollado un plan de tratamiento que estabilizó su condición significativamente. Aunque eventualmente necesitaría un trasplante, ya no era cuestión de meses, sino de años. «Los números están mejorando», le dijo el doctor Alejandro en privado. El acceso a medicamentos de calidad y la reducción del estrés han hecho una diferencia notable. Está respondiendo mejor de lo que esperábamos. Pero fue un martes por la tarde cuando todo cambió. Alejandro llegó a casa temprano, esperando encontrar a Martina haciendo la tarea como siempre. En lugar de eso, encontró la casa en silencio. Llamó a Isabel, pero no hubo respuesta. Caminó hacia la cocina y vio una nota sobre la mesa. «Alejandro, tuve que llevar a Martina al hospital. Tuvo un accidente en la escuela. Estamos en el hospital general. Isabel». El corazón de Alejandro se detuvo. Sin pensarlo 2 veces, tomó las llaves de su auto y manejó hacia el hospital más rápido de lo que jamás había conducido. Durante todo el trayecto, su mente volaba a las peores posibilidades. ¿Qué tipo de accidente? ¿Qué tan grave era? ¿Por qué no había recibido una llamada? Cuando llegó al hospital, corrió hacia la recepción. «Estoy buscando a Martina Morales. Es una niña de 6 años que fue traída esta tarde. ¿Es usted familiar?», preguntó la recepcionista. «Soy su tío», respondió Alejandro automáticamente, sorprendido de lo natural que sonó. «Sala de emergencias, sección pediátrica. Tome el ascensor hasta el 2º piso», dijo la recepcionista. Alejandro corrió por los pasillos del hospital, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cuando finalmente llegó a la sección pediátrica, vio a Isabel sentada en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos. «Isabel», gritó Alejandro, corriendo hacia ella. «¿Qué pasó? ¿Dónde está Martina?». Isabel levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Alejandro, gracias por venir. Martina está bien». «¿Pero qué pasó?», preguntó él, intentando contener el pánico. «Se cayó en el recreo», explicó Isabel. «Se rompió el brazo y se golpeó la cabeza. Los doctores dicen que no es nada grave, pero necesita quedarse en observación esta noche». Alejandro sintió que finalmente podía respirar. «¿Puedo verla?». «Está dormida ahora», dijo Isabel. Los doctores le dieron algo para el dolor. «¿Cómo pasó?». Isabel suspiró profundamente. Estaba jugando en los columpios con otros niños. Algunos niños mayores la molestaban, diciéndole cosas sobre que no tiene papá. Se enojó y trató de bajarse del columpio mientras aún se movía. La sangre de Alejandro hirvió. «¿Qué niños? ¿Qué exactamente le dijeron?». «No importa», respondió Isabel. «Son solo niños siendo crueles». «Sí importa», dijo Alejandro con firmeza. «Nadie tiene derecho a lastimar a Martina». En ese momento, una enfermera se acercó. «Señora Morales, su hija está despierta y está preguntando por usted». Isabel se levantó rápidamente, aunque Alejandro notó que se tambaleó ligeramente. «¿Estás bien?». «Estoy bien, solo cansada. Ha sido un día muy largo».
Entraron juntos a la habitación donde Martina estaba acostada en una cama de hospital que parecía demasiado grande para ella. Tenía un yeso en el brazo derecho y una bandita en la frente, pero sonrió al verlos entrar. «Tío Alejandro, ¿viste?» «Por supuesto que vine», dijo Alejandro acercándose a la cama. «¿Cómo te sientes, princesa?» «Me duele un poquito, pero la doctora dice que voy a estar bien», respondió Martina, levantando su brazo enyesado. «¿Puedo hacer que la gente escriba cosas aquí? ¿Puedo ser la primera en escribir algo?» «Sí», dijo Alejandro. Una enfermera le trajo un marcador y Alejandro escribió cuidadosamente: «Para la niña más valiente del mundo. Te amo, tío Alejandro». Los ojos de Martina se llenaron de lágrimas de alegría. «Eso es lo más bonito que alguien me ha escrito», dijo. «¿Quieres contarme qué pasó en el recreo?», preguntó suavemente Alejandro. La sonrisa de Martina se desvaneció. Unos niños grandes estaban siendo malos. «¿Qué te dijeron?». Martina miró a su madre, quien asintió con ánimo. «Dijeron que yo no tenía papá, que por eso mamá y yo éramos pobres antes. Dijeron que nadie me quería». Alejandro sintió una ira profunda y tuvo que esforzarse para mantener la calma. «¿Y qué piensas tú de eso?». «Pienso que están equivocados», dijo Martina con firmeza, sorprendiendo a ambos adultos. «Tal vez no tengo el papá que me hizo, pero tengo al mejor tío del mundo. Y mamá dice que el amor es lo que hace una familia, no los papeles». «Martina tiene razón», dijo Alejandro, tomando su pequeña mano. «Quiero que sepas algo muy importante. Tienes a alguien que te quiere más que a nada en el mundo. De hecho, tienes a dos personas que te quieren así. Tu mamá y yo. Somos tu familia y siempre vamos a estar aquí para ti». Esa noche, Alejandro insistió en quedarse en el hospital. Isabel protestó, diciéndole que tenía trabajo al día siguiente. Pero él fue inflexible. «Isabel, no voy a ningún lado. Martina nos necesita a los dos aquí. Alejandro, no puedo pedirte que hagas esto. Ya has hecho demasiado por nosotras. No me estás pidiendo nada. Esto es lo que hace la familia». Mientras Martina dormía, Alejandro e Isabel se sentaron en las sillas junto a su cama. Era la primera vez que estaban solos por un periodo prolongado y Alejandro se dio cuenta de que había muchas cosas que quería saber sobre la mujer que había traído tanta luz a su vida. «¿Puedo preguntarte sobre el papá de Martina?», dijo suavemente. Isabel se tensó ligeramente. «¿Qué quieres saber?». «Lo que quieras contarme. Solo quiero entender mejor». Isabel suspiró, mirando a su hija dormida. «Se llamaba Mario. Lo conocí en la universidad. Era carismático, divertido, me hacía sentir especial. Pero cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Cambió su número de teléfono. Se mudó. Nunca más supe de él». Martina pregunta por él. Continuó Isabel. «Solía hacerlo cuando era más pequeña, pero hace meses que no menciona querer un papá. Creo que tú has llenado ese vacío». Alejandro sintió una presión en el pecho. ¿Alguna vez has pensado en casarte, en darle a Martina una figura paterna permanente?» Isabel lo miró con curiosidad. «¿Por qué preguntas eso?». «Solo curiosidad», mintió Alejandro, aunque sabía que no era cierto. En las últimas semanas había comenzado a sentir algo por Isabel que iba más allá de la preocupación de un empleador o incluso de un amigo. Era un amor profundo y protector, que lo hacía querer cuidar de ella y de Martina por el resto de su vida. «Isabel», dijo suavemente, «¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto. ¿Por qué nunca te casaste? No me digas que nunca encontraste a alguien, un hombre como tú, exitoso, bondadoso, alguien que te valorara de verdad». «Haber habido muchas mujeres interesadas». Alejandro pensó en su respuesta. «Hubo algunas, pero siempre sentí que estaban interesadas en Alejandro Herrera, el millonario, no en Alejandro, la persona. Nunca encontré a alguien que me amara por quien soy realmente. Hasta hace 2 meses pensé que era solo un hombre de negocios, pero ustedes me han enseñado que soy mucho más que eso. Soy alguien que puede ser tío, que puede aprender a cocinar, que puede sentarse en una silla diminuta en una obra de teatro escolar y sentir que es el lugar más importante del mundo». Isabel sonrió. «Eso suena como un hombre que valdría la pena conocer». «Isabel», dijo Alejandro, sintiendo que era el momento de ser honesto, «necesito decirte algo». «¿Qué?». «Estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. Y no es solo por Martina, aunque ella es extraordinaria. Es también por ti, por la forma en que cuidas de tu hija, por la forma en que manejas todo con tanta gracia, a pesar de todo lo que has pasado, por la forma en que me has hecho sentir parte de una familia». Isabel se quedó en silencio un momento. «Alejandro, no tienes que decir nada».
Él continuó rápidamente. Solo necesitaba que supieras que te admiro mucho, que me he enamorado de ti. Las palabras colgaron en el aire entre ellos. Isabel lo miró con una expresión que Alejandro no pudo leer. ¿Te has enamorado de mí?, preguntó suavemente. Sí, admitió Alejandro. Sé que es complicado. Sé que soy tu empleador. Sé que tu prioridad es Martina. Sé que tal vez no sientes lo mismo, pero no podía guardármelo más. Isabel extendió su mano y tomó la de él. Alejandro, yo también me he enamorado de ti. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿En serio? ¿Cómo no podría? Me salvaste la vida. Le diste a mi hija un tío que la adora. Me diste esperanza cuando había perdido toda fe. Pero más que eso, me diste algo que pensé que nunca tendría. Un compañero que me ve como soy, no como lo que necesito ser. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Alejandro. Significa que tal vez, solo tal vez, podríamos ser algo más que empleador y empleada. Podríamos ser una familia real. En ese momento, Martina se movió en la cama, murmurando algo en su sueño. Ambos adultos se voltearon hacia ella y Alejandro pudo escuchar claramente lo que decía. Tío Alejandro, mamá, familia. Alejandro miró a Isabel, quien tenía lágrimas en los ojos. Creo que Martina ya nos considera una familia, susurró. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Isabel. Pienso que no hay nada en el mundo que quiera más que ser parte de la familia de ustedes dos. Oficialmente, ¿qué quieres decir con oficialmente? Alejandro tomó las manos de Isabel entre las suyas. Quiero decir que quiero casarme contigo. Quiero adoptar a Martina. Quiero que seamos una familia real, legal, para siempre. Isabel se quedó sin aliento. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Sí, dijo Alejandro sin dudar. Te estoy pidiendo que me dejes amarte a ti y a Martina por el resto de mi vida. Sí, susurró Isabel, lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, por supuesto que sí. Y en esa habitación de hospital, con Martina durmiendo pacíficamente entre ellos, Alejandro e Isabel se besaron por primera vez, sellando una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. Al día siguiente, cuando Martina despertó y vio a ambos adultos sonriendo radiantes, preguntó con la curiosidad típica de una niña de 6 años. ¿Por qué se ven tan felices? Porque, dijo Alejandro, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Qué? ¿Te gustaría que tu tío Alejandro se convirtiera en tu papá de verdad? Los ojos de Martina se abrieron enormes. ¿En serio? ¿Vas a casarte con mamá? Si tú das tu aprobación, sonrió Alejandro. Sí, sí, gritó Martina de alegría, tan fuerte que las enfermeras corrieron a ver qué pasaba. Voy a tener el mejor papá del mundo. Y así fue como un accidente en el recreo se convirtió en el catalizador que transformó una relación laboral en una familia real, construida sobre amor, respeto mutuo y la promesa de que nunca más estarían solos. 6 meses después de la propuesta en el hospital, Alejandro se encontró frente al espejo de su habitación. Su madre le había regalado. Isabel caminaba lentamente hacia el altar, sus ojos brillando al encontrarse con Sebastián y Valentina. La pequeña, agarrada de la mano de su futuro papá, sonreía con orgullo y emoción, sabiendo que aquel día marcaría el comienzo de una nueva vida para los tres. Hoy comenzamos una familia, susurró Sebastián al oído de Valentina. La música se detuvo cuando Isabel llegó al altar. Todos los invitados guardaron silencio, emocionados por la ceremonia. El oficiante sonrió y comenzó a hablar sobre el amor, la unión y la familia que no siempre nace de la sangre, sino del compromiso, la dedicación y el afecto mutuo. Alejandro e Isabel, dijo el oficiante, han decidido unir sus vidas y formar una familia, cuidándose, respetándose y amándose en todas las circunstancias. Sebastián tomó la mano de Isabel y luego miró a Valentina, que asentía con entusiasmo. ¿Prometes cuidar y amar a Isabel, en los días buenos y en los difíciles, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe?, preguntó el oficiante. Sí, lo prometo, respondió Alejandro con firmeza, sus ojos brillando de emoción. ¿Prometes cuidar y amar a Alejandro, en los días buenos y en los difíciles, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Sí, lo prometo, dijo Isabel, con la voz quebrada por la felicidad. ¿Y tú, Valentina, prometes ser la mejor hija para tu papá Alejandro y para tu mamá Isabel, cuidarlos y amarlos mientras crezcas? Sí, exclamó Valentina, saltando un poco de alegría. El oficiante sonrió y, con un gesto solemne, dijo: entonces, con el poder que me confiere la ley, los declaro oficialmente una familia para siempre. Pueden besarse.
Alejandro e Isabel se miraron con ternura y se besaron suavemente. Valentina aplaudió y corrió hacia ellos, abrazando a su mamá y a su nuevo papá al mismo tiempo. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo y lanzando pétalos de flores mientras los tres caminaban por el pasillo, ya no solo como pareja y hija, sino como una familia completa, unida por amor y elección mutua. Esa noche, en la gran casa que ahora sería hogar de los tres, Alejandro, Isabel y Valentina cenaron juntos, riendo recordando los momentos que los habían llevado hasta allí. Alejandro sabía que su vida había cambiado para siempre, no por el dinero ni por los negocios, sino por la familia que había elegido y que lo había elegido a él. Y mientras miraba a Valentina dormir esa noche, acurrucada entre él y su mamá, Alejandro pensó: finalmente, soy verdaderamente rico, y esta riqueza no tiene precio. Resplandecían suavemente bajo la luz del salón y lo deslizó cuidadosamente en el dedo de Isabel. Luego, Isabel hizo lo mismo con Sebastián, colocando el anillo de oro macizo en su mano temblorosa pero firme. Con estos anillos, dijo el juez, sellan su amor y su compromiso mutuo, visibles para todos los que lo rodean. Que sirvan como un recordatorio constante de la promesa que se han hecho hoy. Sebastián tomó la mano de Valentina y la colocó entre las de Isabel, formando un triángulo de amor y protección. Ahora, por el poder que me confiere la ley, anunció el juez con una sonrisa, los declaro oficialmente marido y mujer, y a partir de este momento, como familia unida. Pueden besarse. Isabel y Sebastián se inclinaron el uno hacia el otro, sus labios encontrándose en un beso lleno de ternura y alegría contenida. Valentina aplaudió con entusiasmo, dando vueltas sobre sí misma antes de abrazar a ambos con fuerza. «Somos una familia», gritó, con la risa de una niña que finalmente sentía que su mundo estaba completo. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo y lanzando pétalos de flores mientras la pareja y Valentina caminaban por el pasillo, tomados de la mano. Sebastián miró a su alrededor, observando cómo la vida que había construido con dinero ahora se llenaba de risas, cariño y significado. Esa noche, en la mansión, celebraron con una cena íntima y una pequeña fiesta. Valentina estaba sentada entre sus padres, contando historias de la escuela, mientras Sebastián e Isabel la escuchaban atentamente, felices de finalmente poder compartir cada momento de sus vidas juntos. Sebastián, observando a su hija dormida esa noche, sintió una paz y plenitud que jamás había conocido. Por primera vez en su vida, entendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor, familia y momentos compartidos. Y mientras apagaba la luz y se acomodaba junto a Isabel y Valentina, susurró: «Finalmente, soy verdaderamente rico, y esta riqueza durará para siempre». «Afortunada del mundo, Sebastián», respondió Isabel, apoyando su cabeza en su hombro. «Nunca imaginé que podríamos tener algo así, una familia, amor y un hogar donde sentirnos completos». Sebastián la abrazó con fuerza, susurrando: «Ni yo, Isabel, ni yo, y lo mejor de todo es que esto es solo el comienzo». Miraron la habitación iluminada por la luz cálida de la lámpara de noche. Valentina dormía profundamente en su cama, con su anillo de familia brillando suavemente en su dedo. Sebastián sonrió, pensando en todos los momentos que les esperaban. Risas en la cocina, obras de teatro escolares, viajes familiares y las pequeñas rutinas que ahora serían parte de sus vidas. «Mañana empieza nuestra primera mañana como familia completa», dijo Sebastián, tomando la mano de Isabel. «Y quiero que cada día sea tan especial como hoy». Isabel le devolvió la mirada con una sonrisa llena de amor y complicidad. «¿Y lo será, papá Sebastián?», dijo suavemente. «Porque ahora todos tenemos un hogar en los corazones del otro». Se quedaron en silencio, disfrutando del momento, conscientes de que habían encontrado lo que muchos buscan toda la vida: un amor verdadero, un hogar lleno de alegría y una familia elegida que permanecería para siempre. Y así, con el corazón lleno de la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa, Sebastián, Isabel y Valentina cerraron los ojos esa noche sabiendo que finalmente habían encontrado su lugar en el mundo, enviándonos señales mucho antes de que nos diéramos cuenta. Valentina ya nos estaba mostrando que había espacio en nuestro corazón para un nuevo miembro en la familia. Sebastián la abrazó de nuevo, esta vez con más fuerza y ternura. «Entonces vamos a hacerlo juntos, Isabel. Como siempre, paso a paso, cuidándonos mutuamente». Isabel sonrió, apoyando su cabeza en el pecho de Sebastián. «¿Y Valentina? ¿Cómo crees que reaccionará?» «Creo que será la mejor hermana mayor del mundo», respondió Sebastián, acariciando suavemente el cabello de su hija mientras recordaba cómo Valentina siempre había mostrado un corazón lleno de amor y cuidado.
2 meses después, en una tranquila mañana de primavera, la familia Herrera celebraba otro pequeño milagro: el primer ultrasonido del bebé que estaba en camino. Valentina estaba fascinada mirando la pantalla, señalando cada movimiento diminuto. «Miren, está moviéndose», exclamó. «Va a ser un hermanito muy activo». Sebastián e Isabel se miraron y sonrieron, reconociendo que su familia, que había empezado como un encuentro fortuito y lleno de incertidumbre, se había transformado en un hogar lleno de amor, confianza y nuevas aventuras por venir. Y mientras sostenían las manos de Valentina y miraba la pantalla juntos, Sebastián pensó que, después de todo lo que había pasado en su vida, finalmente había aprendido la lección más importante. La verdadera riqueza se mide por el amor que compartes y las vidas que transformas, y él había encontrado la suya. Mano y acariciando suavemente sus dedos. «Gracias, Valentina. Creo que con tus enseñanzas voy a ser un gran papá. Y juntos vamos a cuidar de este bebé con todo nuestro amor». Isabel sonrió mientras los miraba. «Es cierto, nuestra familia está creciendo, y ahora tenemos a nuestra maestra especial para enseñarnos todo lo que necesitamos saber». Los siguientes meses fueron llenos de preparativos y ternura. Valentina se convirtió en la asistente oficial de mamá y papá, organizando ropa, juguetes y cuentos para el bebé. Sebastián, aunque nervioso, seguía atentamente las instrucciones de su hija, aprendiendo sobre pañales, biberones y canciones de cuna. Cada sesión de práctica terminaba en risas, con Valentina demostrando la paciencia que había aprendido siendo cuidada por ellos. Cuando Isabel alcanzó las últimas semanas de embarazo, Sebastián e Isabel habían transformado una habitación vacía en un acogedor cuarto de bebé. Habían elegido colores suaves y decoraciones que reflejaban la calidez de su hogar. Valentina estaba especialmente orgullosa de la cuna, decorada con pequeñas ramas y hojas, recordando la obra de teatro en la que había actuado como árbol años atrás. Una noche tranquila, mientras la familia cenaba junta, Valentina miró a sus padres con seriedad. «Papá, mamá, prometo que cuando llegue el bebé, lo cuidaré tanto como ustedes me cuidan a mí. Lo voy a amar mucho». Sebastián abrazó a Valentina fuertemente. «Lo sé, princesa, y este bebé será muy afortunado de tenerte como hermana mayor». Isabel se unió al abrazo. «Nuestra familia está creciendo, y con amor y cuidado, será la más feliz del mundo». Y así, entre risas, abrazos y enseñanzas, la familia Herrera se preparaba para recibir a su nuevo miembro, sabiendo que, sin importar los desafíos, juntos podrían enfrentar cualquier cosa con amor, paciencia y una conexión que iba más allá de la sangre. «Claro, princesa, ¿qué favor quieres pedirle?», preguntó Sebastián, sonriendo mientras tomaba la mano de Valentina. «Quiero que sea tan valiente y dulce como yo», dijo Valentina con toda la seriedad de una hermana mayor experimentada. «Y que nos quiera mucho, pero sobre todo que nos haga reír». Sebastián rió suavemente y acarició el cabello de su hija. «Estoy seguro de que lo hará. Ya tiene a 2 maestros increíbles enseñándole cómo amar y ser amado». Isabel sonrió desde la cama, con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. «Nuestro bebé tiene la suerte de tener a una hermana mayor tan dedicada y a un papá tan amoroso». Valentina miró a Sebastián y luego al vientre de Isabel. «Papá Sebastián, ¿puedo prometer algo también?». «Por supuesto, princesa. Prometo que siempre cuidaré de nuestro hermanito o hermanita, que le enseñaré cosas divertidas y que nunca lo dejaré solo». Sebastián abrazó a Valentina y luego rodeó con un brazo a Isabel, formando los tres un abrazo cálido y fuerte. «Y yo prometo que siempre cuidaremos de los dos con todo nuestro amor. Nuestra familia se está haciendo más grande, pero también más fuerte». Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente la casa grande, los tres se quedaron abrazados, sintiendo las pequeñas patadas del bebé y la promesa de un futuro lleno de risas, enseñanzas y amor incondicional. Valentina, la hermana mayor, estaba lista para guiar. Sebastián estaba listo para proteger. Isabel, radiante, sabía que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Isabel tomó una respiración profunda y respondió: «Los López son una familia que está pasando por momentos difíciles. La mamá está enferma y los hijos no tienen suficiente apoyo ni recursos. Hoy vamos a hacer algo por ellos, como alguien hizo por nosotros hace 10 años». Valentina frunció el ceño por un momento, procesando la información. «¿Vamos a ayudarlos como nos ayudaron a nosotros?», preguntó, con los ojos brillando de emoción. «Sí, princesa», dijo Sebastián, sonriendo y poniendo una mano en su hombro. «Hoy vamos a compartir lo que hemos aprendido: amor, cuidado y esperanza. Vamos a mostrarles que no están solos. Mateo,
Abrazando a su hermanita pequeña, añadió con seriedad: quiero ayudar también. Quiero que sepan que pueden tener una familia que los cuide. Eso es exactamente. Isabel acarició su cabeza. Hoy, vamos a hacer que ellos sientan lo que ustedes han sentido toda su vida: seguridad, amor y la certeza de que alguien siempre estará ahí. Caminando hacia la sala de conferencias, la familia Herrera se sintió unida más que nunca. Sebastián miró a Valentina y Mateo, sus ojos llenos de orgullo. La vida les había enseñado que el amor no solo transforma, sino que también se multiplica cuando se comparte. Al abrir la puerta, vieron a la familia López, la madre débil pero con ojos llenos de esperanza, y los dos hijos, nerviosos pero curiosos. Valentina tomó la mano de su mamá y Mateo hizo lo mismo con Sebastián. «Hola», dijo Valentina con voz firme y cálida. «Somos la familia Herrera y hoy estamos aquí para ustedes». Sebastián sintió que ese momento era un círculo completo. 10 años atrás, alguien le había ofrecido ayuda cuando más la necesitaba y ahora él tenía la oportunidad de hacer lo mismo. Isabel sonrió suavemente, tomando la mano de Sebastián. «Lo he pensado mucho», dijo. «Sabes lo importante que fue para nosotros recibir ayuda cuando más la necesitábamos. Ahora tenemos la oportunidad de formalizarlo y ayudar a muchas más familias de manera organizada y segura». Valentina se inclinó hacia adelante, con entusiasmo chispeando en sus ojos. «Sí, podemos llamarla a la fundación Ayuda con Amor y enseñar a los niños que ayudar a otros es lo más valioso que hay». Mateo asintió con seriedad, como si estuviera aceptando un juramento. «Quiero ayudar también. Quiero que todos los niños tengan una familia que los cuide y alguien que los proteja como papá Sebastián nos protege a nosotros». Sebastián abrazó a todos al mismo tiempo. «Entonces lo haremos juntos. Vamos a crear algo que dure, algo que transforme vidas como la nuestra fue transformada hace 10 años». Isabel añadió: «Será un lugar donde las madres solteras puedan encontrar apoyo, educación, empleo, atención médica y amor, y donde los niños puedan crecer seguros, felices y sabiendo que siempre hay esperanza». Valentina se rió emocionada. «Podemos ayudar a tantas personas, y yo voy a ser la embajadora de los niños». Mateo sonrió y levantó la mano como si firmara un contrato invisible. «Yo voy a asegurarme de que todos los niños se sientan incluidos». Sebastián miró a su familia, sintiendo que todo lo que habían vivido, la enfermedad, los miedos, los desafíos, los había preparado para este momento. «Hoy empieza algo nuevo», dijo. «No solo somos una familia que da amor, sino una familia que inspira a otros a hacerlo». Y mientras compartían su cena, llenos de risas y planes, Sebastián supo que la historia que había comenzado con una niña pidiendo ayuda no solo había transformado su vida, sino que ahora tenía el poder de cambiar muchas más. Sonrió, apretando suavemente la mano de Sebastián. «Sí, el amor nos llevó hasta ti», dijo. «Y también nos enseñó que el amor no se detiene en nuestra familia, sino que puede multiplicarse ayudando a otros». Valentina, con sus ojos brillando, agregó: «Papá, mamá, ¿saben qué es lo mejor de todo esto? Que ahora no solo tenemos una familia feliz, sino que podemos hacer que otras familias también sean felices». Mateo asintió entusiasmado. «Podemos cambiar el mundo un paso a la vez. Cada familia que ayudamos, cada niño que recibe educación y amor, es un futuro mejor». Sebastián abrazó a su esposa e hijos, sintiendo la plenitud que había buscado durante toda su vida. «Ustedes me enseñaron que la verdadera riqueza no está en el dinero, ni en el éxito, sino en el amor que damos y recibimos. Hoy, nuestra familia tiene todo lo que siempre soñé, ustedes, y la oportunidad de ayudar a otros a encontrar lo mismo». Isabel apoyó su cabeza sobre el hombro de Sebastián, mirando a sus hijos con orgullo y ternura. «El mejor legado que podemos dejar es esperanza y amor, y nuestra fundación será la prueba de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay un camino para cambiar vidas». Valentina susurró mientras se acurrucaba entre sus padres. Todo comenzó con un «ayúdame». Nunca olvidemos lo poderosas que pueden ser esas palabras. Sebastián cerró los ojos por un momento, respirando hondo y dejando que la emoción lo inundara. No olvidaremos nunca ese día, ni las lecciones que nos enseñó. Y así, con nuestras manos entrelazadas y el corazón lleno, la familia Herrera miró hacia el futuro con la certeza de que podían enfrentar cualquier cosa, juntos. La familia Herrera se abrazó fuerte, dejando que la calidez de ese momento los envolviera. Sebastián miró a sus hijos, luego a Isabel, y sonrió con una certeza tranquila. «Hemos aprendido algo importante», dijo. «No se trata solo de recibir amor, ni siquiera de darlo.
Se trata de crear un círculo que nunca se rompe. Cada acto de bondad, por pequeño que parezca, puede convertirse en una cadena que cambia vidas. Valentina, con los ojos brillantes, susurró: «Papá, mamá, algún día yo también voy a ayudar a otra familia, igual que ustedes nos ayudaron». Mateo asintió con entusiasmo. «Yo también, y enseñaré a mis hijos a hacer lo mismo». Isabel apoyó la cabeza en el hombro de Sebastián y sonrió. Así es como el amor se vuelve eterno. No solo nos hace felices a nosotros, sino que se multiplica tocando vidas que nunca imaginaríamos. Sebastián cerró los ojos por un momento, recordando aquel día en el piso 15, cuando una niña de 6 años cambió su mundo con un simple ayúdame. Ahora, esa semilla de valentía y amor había florecido en una familia fuerte, feliz y comprometida a dar esperanza a los demás. «El círculo continúa», dijo Sebastián, tomando la mano de Isabel y abrazando a sus hijos al mismo tiempo. Una familia a la vez, un acto de bondad a la vez, una vida cambiada a la vez. Y así seguirá, siempre. Mientras la noche caía, la casa se llenó de risas, abrazos y la certeza de que el verdadero legado de la familia Herrera no estaba en su riqueza, sino en el amor que compartían y la esperanza que sembraban en los corazones de otros.